Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos padres y hermanos, legionarios, amigos, familia toda de Cristo Rey. Nos encontramos en esta liturgia, en primer lugar, para dar gracias a Dios. La Santa Misa es la acción de gracias por excelencia, la Eucaristía. Y recordamos, celebramos el aniversario, el primer aniversario de la partida, la Pascua de nuestro querido Padre Fundador. Y digo celebramos, porque realmente nos gozamos con ojos de fe y damos gracias a Dios, porque si bien solo la Iglesia puede decir, esta persona está en el cielo, es un santo, nosotros estamos certísimos, muy convencidos de que ha vivido santamente nuestro Padre Fundador y ha muerto santamente. La conclusión es evidente. Pero aún más, al contrastar su vida, su obra, con las palabras del mismo Jesús que acabamos de escuchar. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no perezca en las tinieblas. He venido a salvar al mundo. ¿Quién otro, más que nuestro Padre Fundador, tiene a Jesús como su Salvador? Era la nota que más le gustaba remarcar de Jesús, luego de la realeza, Jesús como su Salvador, como que en su persona se encierra todo su bien, su tesoro, todo su amor, su vida está encerrado en la persona de Jesús. Todas las lecturas de hoy nos hablan de esto, de la vida eterna. Por eso, en esta celebración, más que nunca es conectar el cielo y la tierra, estar de un modo nuevo con nuestro Padre Fundador, alegrándonos de que ahora aquel por el cual vivió, se desgastó y tanto amó aquí en la tierra, ahora seguramente lo goza en el cielo. Y de allí nos mirará a nosotros, a cada uno de nosotros, sus hijos. Jesús es mi Salvador. Él es ciertamente el enviado del Padre que viene a traernos su salvación. Él es la palabra, pero está de por medio de nuestra libertad. O sea, nosotros tenemos que elegir libremente al Verbo encarnado, la palabra, y hacerla parte de nuestra vida, acoger esa palabra. Entonces, y dejar moldear nuestra vida según el Evangelio, según Jesús, según la cruz. Y esto es lo que vemos en la vida de nuestro Padre. Se ha dejado transformar por ella y con toda razón puede decir que Jesús es su Salvador. Nosotros también, haciendo lo mismo, podemos decir,
eso. Estamos salvados en esperanza, acogiendo, viviendo en gracia de Dios, viviendo con fervor nuestra fe. Y cuánta devoción le tenía nuestro Padre al juicio final. Aquí se habla, al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no hablé por mí mismo. El Padre me ha enviado y me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es la vida eterna. Esa devoción al juicio final, al último día, saber que la victoria ya es de Cristo. Todo es cuestión de tiempo nomás, pero ese día ahí se van a manifestar la verdad de los corazones, y los que hayan dejado que Jesús entre como Rey en su vida, viviendo en gracia de Dios, viviendo como Dios manda y estando a su servicio, ahí van a escuchar esas palabras. Ha sido en modo público universal, se va a hacer el gran acontecimiento: venid benditos de mi Padre. Y ya sabemos que los que lo hayan rechazado, van a ser echados fuera. Ese va a ser el momento de la verdad. Y en la tumba de nuestro Padre, allí en Casa Madre, hay 2 placas, y hay una que dice las palabras de Isaías 51, que son estas: mirad la roca de donde fuisteis tallados, la cantera de donde fuisteis arrancados, mirad a vuestro Padre. Con toda razón nosotros vamos a hacer propias esas palabras: mirar a nuestro Padre, la roca de donde fuimos tallados, de donde hemos recibido todo el carisma por medio de una persona, de un sí, se ha dado esta gran familia. Y tantas gracias, tantas vidas transformadas por ese sí. Por eso, queridos hermanos, realmente nobleza obliga. Estamos conminados a vivir así, como vivió Él, nuestro Padre, santamente, con ese fervor. Por eso, imitemos su vida. Pongamos todas nuestras fuerzas, como Él hizo con todo su natural, así fogoso, realmente era fuego, al servicio de grandes ideales, al servicio de Jesucristo, por supuesto. O sea, esto con obras y palabras. Vivamos con fervor los santos misterios de nuestra fe, como Él los vivió. Estemos ocupados de verdad en ser santos, preocupados, tomemos en serio nuestra vida espiritual, reformándonos realmente en los santos ejercicios, aprovechando ese oasis, esa oportunidad de poder realmente darle lugar a Cristo y desechar todo lo que vemos que no es de Dios. En fin, estemos ocupados en ser santos padres de familias, santos hijos, santos estudiantes y santos religiosos también, santos consagrados. Y no solo la vida espiritual, el Padre se ocupó de vivir con todo fervor, amando realmente a Jesús, sino que todo eso lo manifestó en la preocupación, ese deber grave que tiene todo cristiano de formarse. Y lo pueden ver ahora cuando salgamos y pasemos al festejo aquí en nuestra casa. En la biblioteca están invitados a pasar y ver ahí. Van a ver ahí todas las obras
de nuestro padre fundador, su magisterio. Es algo tremendo cómo el padre se preocupaba de estar realmente dispuesto, preparado para dar razón de su fe. O sea, esa fe que para él, o sea, él no podía vivir para otra cosa, era como las palabras de Jeremías, era un fuego interior que quemaba sus huesos. Bueno, nosotros también tenemos que vivir así, de esa manera, la fe, con ese fervor. El grave deber de formarnos y de dar testimonio ante el mundo. No acomplejarnos y saber estar decididos que es una bandera, la de Cristo, o la del mundo, la de Lucifer. Estar convencidos de esta batalla y estar decididos a poder entregarnos, dar la vida, o sea, dar nuestro tiempo, toda nuestra persona, involucrarla al servicio, o sea, de Cristo Rey. Cuando yo veo que esto es para mayor gloria de Dios, y bueno, lo que están haciendo, la labor de la educación tan difícil a veces, pero uno ve que ahí está la mayor gloria de Dios, que por ahí pasa el gastarse y desgastarse, pero que realmente ahí está la voluntad de Dios. Y aunque me cuesta y es una cruz, pero es algo donde uno puede realmente dar la vida y hacer que Cristo reine en mí y en otras almas, y eso es realmente hermoso. Bueno, ya sobre el Padre ya van a escuchar un poco más y van a profundizar, pero quiero terminar. La otra placa dice unas palabras suyas de una obra de él, de la epopeya del Rey de Reyes, y son estas: quiero desahogar mi alma y gritar la realeza de Dios hasta morir y por toda la eternidad. Quiero que el mundo conozca y vibre de gozo y de emoción al contemplar esta divina y humana epopeya, henchida de originalidad y sabiduría, de fuerza y heroísmo, de delicadeza y ternura, de humillación y de muerte, de amor y de vida, de música y poesía. Que Dios nos conceda entonces ser siempre fieles a Cristo Rey por medio de su Madre Santísima y de este fiel Hijo suyo. Que así sea. Bueno, muy queridos todos, de nuestro Divino Rey Jesucristo, hoy que justamente estamos reunidos por nuestro gran fundador que el Señor nos regaló. Bueno, quisiera hablar especialmente de su legado, que en parte lo hemos escuchado aquí en lo que se escribió en la placa que está sobre su sepulcro, allí en Casa Madre, y que justamente es notoria esa misión que el Señor le encomendó. En estos tiempos, justamente él tiene un escrito que habla de la fundación, de esta nueva fundación, la nueva fundación se llama, en el que escribe que justamente en este tiempo Dios suscitó esta misión para este instituto, para estas personas, que no solamente del instituto, sino también de la Legión, que justamente se la confió en las manos a este gran varón que fue fiel hasta la muerte. Vivimos en un tiempo de incertidumbre, vivimos en un tiempo de indeterminación, vivimos en un tiempo de hoy hago esto, hoy me decido por esto y mañana no lo cumplo en el servicio del Señor, pero este gran hombre vivió desde su niñez hasta su muerte con ese gran ideal, esa gran pasión, esa gran obsesión y esa gran misión que el Señor le dio fielmente y heroicamente. Entonces también es digno de mención, bueno, ya desde ese momento en que nació, ¿no? El Señor suscita
santos para todos los tiempos en la iglesia, necesita personas en la iglesia para que mantengan viva la llama del Espíritu Santo y mantengan viva ese fervor eclesial en el corazón de la iglesia. Y nuestro Padre es uno de ellos, y bueno, se supone que también a nosotros nos toca, como hijos, dar ese testimonio que Él nos enseñó, con las palabras y más que nada con la vida, hasta el final de su vida, con los gestos también de levantar la cruz, como decía ahí en esas palabras del hermano Juan Martín, levantar la cruz en alto, literalmente, no solamente simbólicamente, sino quiso tomar el crucifijo que apreciamos allí en la vitrina que está en la biblioteca, quiso tomar ese crucifijo en las manos y levantarlo hasta el último suspiro. Que eso es lo que nos tiene que mover, ¿no? No el gran ejemplo, el ejemplo de los tantos y numerosos tibios y flojos, sino el ejemplo de los santos tiene que ser el que nos motive, el que nos mueva, el que nos apasione. El aburrimiento, el padre fundador hablaba mucho del aburrimiento. Cuánto le aburría este mundo, cuánto le aburría el escuchar cosas de este mundo y cuánto le aburría el oír las noticias de este mundo, que a veces son incluso necesarias, pero ya su corazón siempre estuvo y cada vez más con esas ansias de cielo que dijo a viva voz justamente en sus últimos días: quiero ir al cielo, lo consiguió, seguramente. Nació en un tiempo de mártires, ese 30 de septiembre del 28. Y esa vocación la dejó muy bien plasmada en ese texto de la epopeya, el comienzo de la epopeya del Rey de Reyes, escrito hermosísimo, con mucho amor, salió de su corazón, de su boca también quedó grabado. Eso es muy lindo poder volverlo a escuchar, quienes no lo hayan escuchado o leerlo, pero es mucho más lindo escucharlo de sus propios labios. Y dice, como dijo muy bien el predicador hoy en la Santa Misa, aquello que está escrito en el cuadro: quiero desahogar mi alma y gritar la realeza de Dios hasta morir y por toda la eternidad. Quiero que el mundo conozca y vibre de gozo y de emoción al contemplar esta divina y humana epopeya, henchida de originalidad y sabiduría, de fuerza y de heroísmo, de delicadeza y ternura, de humillación y de muerte, de amor y de vida, de música y poesía. Es la revelación de la realeza de un Dios que llena las páginas de los dos testamentos, que da sentido profundo a la historia y que, cual imponente sinfonía, inunda hasta el delirio mi corazón. Uno podría pensar que es unas lindas palabras de alguien que quiso escribir poéticamente, pero no, lo vivió y lo demostró con su vida, tanto en los momentos comunitarios, en los momentos con los laicos, como en los momentos de su oratorio. Ya al final de sus días hasta se lo escuchaba cantar y rezar a viva voz, ¿no? O se lo escuchaba más fuerte. Antes capaz que lo hacía más interior esas oraciones y jaculatorias, pero ya al final de sus días es como que pensaría que estaba solo, que nadie lo escuchaba, y se le escuchaba ahí cantar, rezar, decir ejaculatorias que salían de su corazón, no eran prefabricadas. Y eso es lo que también tenemos que tomar, ¿no? Esa proclamación de la divina realeza que la hizo a tiempo y a destiempo, y esa defensa que hizo de la divina realeza en momentos también críticos, justamente en obediencia filial a las palabras de Pío XI, que en la Quas Primas
Decía justamente desde ahora, mandamos y ordenamos que Cristo sea proclamado Rey. Él lo demostró. Y supo llevar la realeza en todos los aspectos de la vida. Nos decía a sus hijos en una homilía, no recuerdo bien de qué año, en una misa en la casita San José, decía justamente que tenemos que no solamente llevar a Cristo en el corazón como Rey nuestro, sino que tiene que impregnar todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en los gestos, en las palabras, en el trato. Tenemos que ser como reyes. Desde su niñez, en su bautismo de fuego en el Alcázar de Toledo, donde estuvo meses recluido durante el asedio en la llamada Guerra Civil Española, que él odiaba que se dijera Guerra Civil Española. Decía justamente en la persecución que se hizo en España, persecución contra la Iglesia Católica. Pudo impregnarse de este espíritu militante viendo esos ejemplos de los mártires que morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! O sea, morían con ese espíritu varonil, con ese espíritu de total fidelidad al Señor. A sus 19 años, después de 6 meses de haber hecho sus ejercicios con el padre Vallet y haberse enamorado del carisma que transmitía por la persona misma de santidad del padre Vallet, fundador de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, ingresó a la vida religiosa haciendo esa oblación de mayor estima y momento que dice San Ignacio. Ese entregar todo el ser, todo el haber, el poseer a Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, Señor universal. Ingresó a esa comunidad y allí vivió plenamente esos votos de pobreza, castidad y obediencia. Tuvo sus tentaciones, como todos. En nuestra vida todos tenemos tentaciones y él tuvo tentaciones fuertes de irse. Y él lo comentaba cuando comenta su vocación, que tuvo tentaciones, pero le ayudó esa transparencia para no dejarse llevar por las falacias del enemigo de la humana naturaleza, el demonio. El padre, bueno, fue mandado, y lo dice muy hermosamente y sufridamente, entre un primero y un segundo se le dijo que tenía que venir como superior provincial a Argentina, de esa comunidad en la que estuvo, de los cooperadores, pero él ya después del Concilio Vaticano II sufrió muchísimo que muchos dejaran de predicar la realeza de Cristo, sobre pretexto de un mal llamado o de un mal justamente ayornamiento, ¿no? Fue por este motivo la causa de su salida y la extensión del reino de Cristo, que es lo que más le movilizó. Él sintió como que le habían cambiado a la comunidad en la que su carisma, su propia misión. Pero fue allí donde se empezaron, sin que él tuviera esa intención de fundar, se le empezaron a juntar jóvenes, entre los cuales están también el padre José Laxague, el padre Daniel Almada y el padre Jorge Piñol, que aún están en nuestro amado instituto, que aspiraban a ese ideal y se enamoraron de ese ideal, de esa misión de la extensión del reinado de Cristo, y le pidieron la fundación, que gracias al monseñor, al arzobispo de allá de Rosario en aquel tiempo, fue como el padre fundó con su apoyo este instituto que no desea otra cosa que proclamar la divina realeza al servicio de la Santa Madre Iglesia. Nos exhortó
el Padre Fundador siempre y nos sigue exhortando desde su silencio y su acompañamiento a nuestro instituto a esa predicación de la Divina Realeza en el orden, en las tres dimensiones, individual, social y cósmica, que no tenemos que nunca dejar de vista. Si dejamos de vista, pierde su sentido nuestro instituto, pierde su sentido todo ese sacrificio que hizo, bueno, no pierde su sentido, pero sería una lástima si llegásemos alguna vez a cruzársenos por la cabeza dejar aquel gran legado que es ese enamoramiento y ese seguimiento de Cristo Rey. Hermosamente lo dejó plasmado en aquel canto nuevo que le puso la melodía del himno de la alegría. Cantemos, hermanos, con fervor el canto nuevo, radiantes de gozo ante el trono del Cordero. Canta, canta, sigue cantando la realeza del Señor, hasta que el mundo doble la rodilla por su amor. Adelante, hermanos, a luchar por su reinado, dando testimonio de un rey resucitado. Cantemos, hermanos, caminando hacia la muerte, Cristo es nuestra vida, no esperemos mejor suerte. Cantemos unidos las grandezas de María, no será vencido quien a ella se confía. Cantemos, hermanos, a la Santa Madre Iglesia, el infierno en vano quebrará su fortaleza. Con fe y compasión trabajaremos noche y día por la fundación que amamos todos a porfía. Ese gran amor que, bueno, le impulsaba incluso a cantar, pero realmente, o sea, compuso cantos con ese gran amor, ¿no? Con que le movía a eso, la pasión. También en la epopeya del Rey de Reyes, en la contratapa es hermosa esas frases. La realeza de Cristo es para él y sus hijos un ideal, una pasión y un estilo. La realeza es en primer lugar su gran ideal, es decir, la idea luz, la idea fuerza, la idea clave de toda la historia de la salvación. La realeza viene a ser como un trascendental, una propiedad del ser, conforme a lo que dice el doctor Angélico. El ser es lo más noble que hay en el ente. Cristo Rey es el principio y fundamento de todas las cosas del cielo y de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. La realeza es el resplandor de la divina majestad. Es en segundo lugar una pasión, es decir, un amor ardiente y fuerte que convierte en vida el ideal. El triunfo de Cristo Rey en un alma libre es la santidad o realeza individual. El triunfo de Cristo Rey en el orden temporal, familia y sociedad, es la civilización cristiana o realeza social. La realeza es, en tercer lugar, un estilo de vida, es decir, un sello, un carácter, un modo de ser. Estilo ante todo ignaciano condensado en el libro de los ejercicios. Es el estilo del caballero cristiano. Estilo monástico en cuanto al gusto por la vida contemplativa, el silencio, la clausura, la solemnidad de la liturgia y el canto gregoriano. Estilo tomista, es decir, de la metafísica y teología cristianas, la forma más noble del pensar. Estilo teresiano, por el anhelo de la verdadera reforma. Y estilo romano, por la devoción y obediencia filial al sucesor de Pedro y la fidelidad a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Eso que escuchábamos también en el canto nuevo, esa hermosa canción que leímos recién, también en esa estrofa decía: cantemos unidos las grandezas de María, no será vencido quien a ella se confía. Esa devoción
especialísima mariana que tuvo el padre fundador, que lo impulsó también a escribir ese hermoso libro de Insinum Matris, que, bueno, todavía sigue habiendo libros para venta, así que los que quieran pueden pedirlo. En esa proclamación de su realeza, de la reina madre, que siempre nos amparó como hijos y a él de un modo privilegiado, de un modo especial, y otras cosas también en las que se destacó muy bellamente fue en esa devoción josefina, que además de ser su santo patrono de nombre, de bautismo, lo tuvo con especial, le tuvo una especial devoción, ¿no? En ese rol de San José en el plan divino, en la salvación. Esa devoción a San José que, como decía un gran sacerdote, es signo, así como la devoción mariana es signo de predestinación, la devoción de San José es un signo de especial predilección de Dios, ¿no? Su devoción a los santos ángeles nos exhortaba a esa devoción a los ángeles, no solamente en los viajes, sino en todo momento. El ángel de la guarda. Su devoción a San Juan Evangelista como ese protector y aquel que nos legó en sus escritos el misterio de la divina realeza, sobre todo en la pasión, como una entronización de Cristo Rey. Y supo encarnar ese espíritu ignaciano, supo encarnar en él, en todo su ser, el espíritu ignaciano, en las reglas del sentir con la Iglesia, fue un fiel hijo de la Iglesia. Podría exclamar también como Santa Teresa, muero hijo de la Iglesia. En las reglas de discernimiento de espíritus, ese gran discernimiento que el Señor también le concedió a él. Y lo supo transmitir, que es más glorioso, ¿no? No solamente el saber encarnar, sino también saber transmitir ese espíritu ignaciano. Nos dejó hermosos escritos, caben destacar el de San Ignacio, caballero andante de lo divino. Supo utilizar también esos ejercicios espirituales como reforma, como medio eficacísimo de regeneración espiritual genuina y de instauración de la divina realeza de Jesucristo en la sociedad, en las familias, en las personas. Como lo hicieron también el santo cura Brochero y Santa Mamá Antula, aquí en Argentina. Y en medio de este mundo indeterminado, en medio de este mundo en el que vemos tanta indeterminación a nivel óntico, se puede decir también, de la persona humana, que a veces ni siquiera algunos saben si son humanos, no se sienten todavía del todo hechos y puede uno autopercibirse cabra, autopercibirse conejo o lo que fuere, o hombre o mujer, hoy y mañana. Es hermoso ver en él esa determinación, no solamente en un varón, sino en un caballero cristiano, y en esa determinación también en seguir ese ideal con toda su vida hasta el martirio, ¿no? Podemos decir que no solamente fue apasionado por la verdad, no solamente se entregó totalmente a la voluntad de Dios y estaba enamorado de Jesucristo, sino que fue verdadero mártir de la divina realeza que proclamó hasta sin aliento en ese trance, en ese último trance de su vida, manteniendo esa cruz
en sus manos. Así, siguiendo a Jesucristo en la pena de este mundo fugaz, le fue a seguir también en la gloria. Que el ejemplo de este gran hombre, sacerdote, religioso, enamorado de Jesucristo, también nos mueva a nosotros a dar ese paso, a la total entrega de nuestras vidas y de nuestras cosas al Rey eterno y Señor universal. Que así sea. Bien. Bueno, agradecemos esta plática del Padre Ramírez. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, nos vamos a meter a preguntas. Y si no, bueno, también ahora vamos a tener un pequeño break, como dicen, o un recreo, también para compartir unos 15 minutos y después retomamos con la práctica del Padre Gustavo. Si alguno tiene una pregunta, ahí Agustina. Si recuerda, os puede contarnos un poco acerca de esto cuando el padre sale de un instituto, ¿no? Y comienza la vida como religioso solo. ¿De qué diferencia hay entre el instituto en cuanto a la formación o la espiritualidad más bien del instituto anterior, del nuevo instituto, y cómo se gestó, ¿no? Solo él, esa diferencia del nuevo instituto podría ser en cuanto a la espiritualidad y cómo fue que comenzó la religión, ¿no? El instituto. Y me expliqué bien, no fui clara. Creo que sí fue claro. Bueno, Puede pasar. podría pasar, pero voy a dar una breve, creo que ya di una breve explicación. Que, bueno, él sintió justamente como un cambio del carisma al que el Señor lo había llamado, esa misión de extender la divina realeza de Cristo en todos los ámbitos individual, social y cósmico, ¿no? Y que es lo que el legado del padre Vallet a su antigua comunidad. Fue por eso que salió. Después se le unieron algunos miembros de esa comunidad que luego se fueron. Benson, Rodil y otro más, no me acuerdo. Que lo acompañaron y no perseveraron. Y los otros tres que nombré, que era el padre Daniel Almada, el padre José Laxague y el padre Jorge Piñón, que le siguen fielmente hasta el día de hoy. Pero bueno, fue justamente su pasión por la divina realeza la que también conmovió a esas almas de esos jóvenes a seguir el mismo ideal y la que nos conmovió a todos para seguir su pasión y su estilo y su ilusión. Entonces, y bueno, el obispo le mandó a escribir las santas reglas. El obispo le mandó a escribir las santas reglas como viendo justamente que era una obra de Dios. O sea, confirmó la iglesia que gracias a la gloria. Ya venía del padre Vallet. El padre Vallet había salido de los jesuitas. Había salido de los jesuitas bien. Y lo enamoró de ese espíritu ignaciano. El primero es el sentido, tres sentidos, sentido de lo esencial, para explicar. Luego el sentido de la belleza y el amor. Y por último el sentido del misterio, el sentido de lo divino. El sentido de lo esencial salió en la sonología, en las pláticas del padre. Esto decía que la aburría de las noticias, el ceder de las cosas. Y incluso los escritos, ¿no? Citando a San Bernardo, si no está el nombre de Jesús, no me sabe nada. Sentido del esencial
en el sentido metafísico, es decir, en la profundidad del ser de las cosas. Mi padre siempre iba a las últimas causas. Evidentemente que tiene toda una formación filosófica y ese don que siempre lo tuvo de aplicar la filosofía a la vida cotidiana. Incluso decir, a mí no me interesa la filosofía, yo soy sacerdote, si estudio filosofía es justamente para evangelizar, para dar a conocer a Jesús. Y de hecho, siempre en sus predicaciones están los principios metafísicos. Y no obstante de que el padre sea un hombre esencial, de que esté siempre en los ideales, no obstante, como su personalidad es muy, muy rica, a la vez era capaz de detenerse en pequeños detalles. Y de esos detalles cotidianos, domésticos, siempre hacía alguna referencia a lo sobrenatural o a lo esencial. Por ejemplo, decía, a ver, Gustavo no está en la presencia de Dios porque si no, no hubiese puesto la mesa así tan despejada. ¿No? Entonces, si estuviese en la presencia, si hubiese hecho el amor a Dios, la mesa estaría dispuesta. Detalles así con los cuales nos formó, con las cosas muy sencillas, a conocimientos místicos, cotidianos, que siempre los vería a la santidad. Y de hecho sabemos, y eso debemos aprender del padre fundador, él decía siempre que el amor se manifiesta en los detalles y en el sacrificio. Entonces, esos pequeños detalles que digo bien la cama, más o menos casi tirada, bueno, ahí se juega la santidad de vida. Uno dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver tener no sé, el auto sucio con mi vida de santidad? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. La casa en desorden con ser una santa ama de casa. Y tiene mucho que ver. No son las cosas en sí mismas, sino el reflejo, o sea, la causa de ese efecto, que es lo que el padre siempre se remontaba. La causa del efecto. ¿Por qué lo hizo así nomás? Bueno, esos otros rasgos, ¿no? El padre, podemos decir que tenía horror a la mediocridad. Y él no era ningún, ¿cómo decir? Ningún aristócrata ni ningún hombre de andar con lujos y vanidades, pero tenía horror a la mediocridad. Podría ser algo muy simple, pero bien hecho. Incluso algunas personas, cuando las primeras casas de ejercicio, lo que ahora se llama Manresa, de casa madre, decían, qué buen gusto. O sea, claro, el padre era el gusto del padre, ¿no? Con hacer una cosa austera, pero bien hecho. Bien, la óptica es lo que ya conocemos, la del principio y fundamento. Que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, mediante esto salvar el alma, y todo lo demás, tanto me lleva a Dios, lo tomo, me impide ir a Dios, lo dejo. Pero eso llevado hasta sus últimas consecuencias y arraigado en la persona, porque nosotros podemos hacer el propósito cuando salimos del retiro, pero lo podemos predicar, pero luego se nos pasan 3 horas con el aparatito, mirando lo que pasa, los acontecimientos. Eso es lo opuesto a la personalidad del padre. Incluso todo lo que sea tecnología, cosas nuevas, eso el padre dice, no, ya por temperamento. Bien. Hombre esencial también por tener convicciones firmes, por tener una vida afectiva súper estable, pero no una rigidez de pensamiento o pureza de corazón. No era un hombre que tenía puesto una coraza de acero, no. Ciertamente que cuando en vida, muchos decían, pero el padre es muy duro. Es que no lo conoce. No tiene un corazón de niño. Pero sí que tuvo y lo llevó a cabo los grandes ideales. Él se enamoró de la realeza y cuando vio que cambiaban las cosas de su instituto, dijo, yo sigo fiel a lo que me dijo mi fundador. Y siguió fiel. Y así, por eso también, fidelidad al Papa. Pasó todo lo que pasó después del concilio, el padre dijo, fidelidad al Papa. Bueno, entonces, en su personalidad tan rica, él supo conjugar los grandes ideales
con un gran corazón. Es fácil ser muy afectivo y muy cariñoso, pero flojo. Y es muy fácil ser muy rígido con los principios, pero no tener corazón. Bueno, eso sí que lo tuvo el padre. ¿Qué más dice el padre? Bueno, sí, lo vamos a repetir, pero el padre realmente vibraba, sentía ardientemente la belleza, la verdad, la santidad. Y así como vibraba ante la verdad, la belleza, la santidad de ella, también por esa riqueza de su temperamento tenía como una repulsión instintiva a todo lo que sea falsedad, corrupción, pecado. De ahí se entiende en sus predicaciones, todo lo que podemos escuchar, podemos conocer ahora, cómo el Padre es tan tajante con el pecado, con la mediocridad, con la tibieza. ¿Por qué? Por ese sentido profundo que tiene del ser de las cosas. Les leo, hay un artículo del Padre Fundador que se lo pidió un miembro de la comunidad cuando cumplió 70 años y se titula Un joven septuagenario, 70 años, y allí dice él mismo, ¿no? Escribe, ya desde mi adolescencia, profundamente cristiano, sentí como con instinto un deseo ardiente y continuo de la búsqueda de aquello, con mayúscula, o mejor, de aquel único necesario, de lo absoluto, inmutable, trascendente, infinito, eterno, dentro y más allá de las cosas y de las personas, de lo visible y sensible, de lo transitorio y corruptible, en una palabra, de lo contingente. Al mismo tiempo, padecía hambre de unidad del saber, del amar, del hacer. Ilusión y prisa por ascender por los tres peldaños de sabiduría, metafísica, teología y ascético-mística, hasta poder llegar a la armonía total del orden natural y sobrenatural, al primer principio y último fin. Esto es muy lindo porque para el Padre Fundador el Evangelio, la revelación, Jesucristo, no era algo añadido, sino el culmen de todas las realidades. En un casamiento, por ejemplo, en la homilía dice, ¿por qué se casa? ¿Para qué se casa? Para ser santos. ¿Por qué para ser santos? No tiene sentido casarse. Dice, inmediatamente él veía el fin último. Porque se casa porque está enamorado por distintos motivos. Para ser santos, para que el uno y el otro se lleven al cielo. Bien, el segundo rasgo o sentido del Padre Fundador es sentido de lo bello y del amor, que van unidos. Primero, sentido de lo esencial, estar en los grandes ideales, pero no con dureza de corazón, y aquí viene este elevado sentido romántico de la vida. Sentido romántico de la vida. Siendo aún relativamente joven y habiendo pasado por esas dificultades tan grandes como tener que salir de su congregación, el padre se había grabado sonetos españoles de Lope de Vega y que él mismo se lo escuchaba para mantenerse en medio de una crisis y para hacer oración, obviamente. El padre vibra con las auténticas manifestaciones del amor y de la belleza, especialmente la poesía y la música. Y con la música con la poesía vibra y también supo componer, pero con la música tenía algo especial, ¿no? Como sorprendernos cuando vimos a Blancanieves y los hijos de y como a la semana viene cantando Blancanieves, pero como lo cantamos ahora, ¿no? Los ecos del Catar. Le puso la letra del Cantar de los Cantares a la melodía de Blancanieves. O sea, él estaba viendo Blancanieves y estaba viendo el alma, Jesucristo que viene a rescatarla. Sentido de la belleza. Podemos subrayar, dice Jorge, que es realmente humano, instintivamente receptivo de las riquezas más entrañablemente humanas,
el amor humano, la paternidad, la filiación, la familia, la inocencia de los niños. Sobre todo eso, o sea, fueron los años más felices de mi vida fue tenerlo al padre. Dice, la paternidad de él me marcó el lema, yo siempre decía, el lema sacerdotal lo aprendí psicológicamente de sí padre. Después vino espiritualmente el sí padre de Jesucristo y mi lema sacerdotal. Pero, en fin, no tengo palabras para agradecer a Dios de haber tenido tal padre. Más allá de su figura, ¿no? Su paternidad. Como siempre nos marcó como que un sacerdote que no es padre y que no se siente hijo, es un sacerdote estéril. Incluso él lo aplicaba al mismo Jesucristo. Se habla del Cristo, se habla de Jesús, pero no se habla del Hijo de Dios. Si no es Hijo de Dios, no hay un Padre, si no hay Trinidad, no hay familia, no hay vida. Bien. Según esa misma lógica, dice el padre Jorge, el sentido de la belleza, el amor. Una palabra muy repetitiva en sus explicaciones es el enamoramiento. Muchas veces él habla, cuando explica el primer mandamiento, dice que es la manera de decir enamorarse. El amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es el enamoramiento de Dios, de Jesucristo. Pues esa misma vehemencia le hace rechazar de una manera, digamos, altamente todo lo que sea tibieza y mediocridad. Sobre todo cuando se daba, por supuesto, en sus hijos, nosotros, y cuando veía sacerdotes religiosos que no dan el ejemplo que deberían. Bien. Acá hay otro texto del mismo padre que él mismo se pinta como romántico a lo divino. Y dice el padre fundador, en quien el claroscuro de la fe viva ha descubierto la presencia misteriosa de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, experimenta un tan fuerte y embriagadora sensación de vértigo que no puede escapar ya de su hechizo, ni puede amar ya por sí misma a criatura alguna. El que descubrió el misterio de la Trinidad, el padre quedó hechizado, sintió un vértigo, algo que usaba mucho. Dichoso el corazón enamorado que ha sido invitado, gratuita, indigna y humildemente, al gran festival, con mayúscula, que es la Trinidad, y a participar por pura misericordia y condescendencia de Dios, de esta danza de las tres divinas personas. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, en el amor del Espíritu Santo. He aquí, dice el Padre, el más delicioso, extasiante e inexplicable romanticismo. Sí, pero cuidado, a condición de pagar un precio muy alto, la cruz de cada día, hasta morir místicamente con Cristo para resucitar con Él. Así como apasionadamente romántico y místico, era apasionadamente ascético y fustigar el pecado, sobre todo la falta de entrega, la mediocridad. Porque él veía lo que uno se está perdiendo por andar retaseándole al Señor la cruz, o estar ahí jugueteando con el pecado. Se está perdiendo algo tan sublime que él lo estaba disfrutando, que entonces tenía la fuerza para fustigar el pecado. Y otra de las delicadezas del padre, que como formador, era sí capaz de corregir que los cubiertos no estaban paralelos, pero nunca tocaba a la persona. Siempre se ensañaba con el error, pero no con el querer. O sea, eso es un arte, porque cuando uno se enoja y corrige a alguien, siempre termina fustigando al que se equivocó. El padre tenía la delicadeza de no poner ningún mote, ni decirle sos un esto, sos tal cosa, sino mira lo que has hecho. Eso no puede salir de un corazón amante o enamorado de Jesucristo. Bien, el mismo carácter romántico
que le hace entusiasmarse con la música de Dios le causa una fuerte evidencia de la fealdad y malicia del pecado y del drama que ha desatado en la historia de los hombres. Por eso yo no escuché otro sacerdote que haga una lista de lo que es el pecado y de la fuerza con que predicaba contra el pecado. Bien. Y el último sentido, o el tercero, sentido del misterio divino. El Padre es, como dice San Pablo a Timoteo, hombre de Dios. Y hay algo que lo define al Padre, es la fe, el ser de Jesucristo. No se concibe su vida, su sacerdocio, su consagración, si no está inmerso en lo sagrado. Es la palabra, como se ha dicho de San Rafael Arnaiz, hay un libro que se llama Fascinado por el Absoluto. Bueno, eso se puede aplicar perfectamente al Padre Fundador. Fascinado por el Absoluto, que es Dios. Y esta capacidad para sentir la tremenda e inefable majestad de Dios es la que le impone al Padre tanto respeto, estremecimiento y adoración en la presencia del Señor, e imprime en su personalidad el sello auténtico de cada andante a lo divino. El sentido de lo sagrado lo lleva al Padre a eso que dice San Ignacio, anonadamiento, acatamiento, reverencia ante la majestad de Dios. Por eso exaltó tanto la realeza y nos dijo, cuanto más ennoblezcamos, cuanto más exaltemos y prediquemos la realeza, cuanto más nos sometamos a Cristo Rey, más dignificados nosotros. Al contrario de lo que puede pensar el mundo, que sería destruir a la criatura. Es todo lo contrario. Cuanto más sometidos al Creador, pues más ennoblecida la criatura, pues más en su lugar. Bien, en la dimensión religiosa, en la dimensión religiosa es el distintivo, como ya dije, de él y que lo transfigura todo. Dios, el Dios trinitario es el todo, no un simple aditamento, una idea conveniente, funcional o un estímulo para nuestros mejores sentimientos. Nuestro Padre Fundador se desvive por hacernos entender a Dios. De mil modos, de los modos más sencillos, de los modos más sublimes, pero por lo general en su sabiduría era de los modos más sencillos. El Dios tal cual se ha revelado nos ha dicho siempre que es mucho más de lo que nosotros podemos creer o entender acerca de él. Siempre es el Dios más grande. Junto con esta fe muy despierta, algo que destacó en el Padre Fundador en este sentido es el don de piedad. De los 7 dones del Espíritu Santo, el don de piedad viene a perfeccionar justamente el don del temor de Dios. El don de piedad viene a perfeccionar de tal modo que ya no creamos en Dios, no tengamos el temor a Dios, sino la piedad hacia un Padre. Y todas las cosas que se refieren a Él también son de un Padre. Pero, por ejemplo, con ese haciendo la vajilla que tirábamos, regoleábamos, dice Padre, son las cosas de Dios, es la casa de Dios. También en eso está la piedad, en esos detalles. Luego son ejemplos de hermanos, hacer las cosas así nomás, y hasta en eso está esa delicadeza, esa piedad y reverencia filial para con Dios. De hecho, ahora estoy recordando, habrá sido antes, ¿no? 1970, 1997, más o menos, que el Padre aún hacía los ejercicios espirituales con nosotros, o antes. Y claro, siempre en homilía al final nos predicaba, y no podía predicar por la vivencia de la paternidad de Dios que había tenido. Nunca verlo llorar al Padre Fundador era muy raro, pero él no podía, se acongojaba que Dios le había dado a entender o algo a ocultar de su paternidad, que es de lo que él participó. Si hay un título grande que tiene, es de Padre. Comprende que cuando el hombre reconoce la soberanía de Dios y lo adora,
y le obedece con máxima docilidad, no solo no se degrada o empequeñece, sino que se eleva a su auténtica dignidad y libertad. Bien, y es cierto, con el paso, Padre Jorge que lo conoció muchos más años, ¿no? Con el paso de los años se fue acentuando tanto esta mirada de fe como el don de piedad y el ser padre, cada vez con más connaturalidad, con más profundidad. Y para ilustrar también del mismo artículo del Padre Fundador autobiográfico, dice así: los que por gracia de Dios hemos llegado a la bienaventurada ancianidad, debemos tener presente los admirables ejemplos de aquellos venerables santos patriarcas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cada uno de los cuales era, como se dice, toda una institución. Cada una de sus palabras era una sentencia. La llamada hoy tercera edad es para mí la edad de oro, la edad otoñal, de recoger los mejores y más dulces frutos, la edad más fecunda para engendrar hijos de hijos de hijos en el espíritu, la edad festiva del descanso sabático y jubilar, la edad del más puro y delicioso romanticismo entre el alma y el ser amado, Dios uno y trino, la edad, en fin, de la última conversión antes de entrar en el cielo, la nueva tierra que emana leche y miel, cantando el cántico nuevo y participando en las bodas eternas del Cordero. Y por último, y muy actual, que todos conocen, el sentido eclesial, el sentir con la Iglesia. El Padre Fundador ha derramado lágrimas sintiendo con la Iglesia, o no entendiendo qué pasa en la Iglesia, pero siempre amándola. Resaltamos, dice el Padre Fundador, Jorge, y agradecemos con énfasis la hondura de la mirada y de su sentimiento eclesial. El Padre nos ha marcado a fuego con el más sagrado, fuerte y dulce sentir con la Iglesia. Incluso muchos lo tachaban al Padre Fundador de ingenuo, como que miraba a la Iglesia, como le gustaba decir la Santa Madre Iglesia, que no se estaba dando cuenta de la crisis que había acá en la Iglesia, y el Padre decía, justamente, nos marcaba siempre, justamente porque hay algunas crisis en miembros de la Iglesia, es que hay que amarla, respetarla, venerarla, porque tiene una tan lúcida para contemplar el misterio de la Iglesia, tanto en su divina como en su humana dimensión, se entusiasma dolorosamente ante su inmarcesible belleza y sabiduría. Qué seguridad y confianza nos ha infundido la palabra, la mirada y la oración de nuestro Padre cuando se trata de tener criterios, juicios y posturas respecto a la Iglesia. Cuando muchos la criticaban, cuando muchos la querían hacer de nuevo, cuando muchos se apartaban, incluso algún formador de él terminó en el sedevacantismo, sin embargo, el Padre nos decía que él, bueno, en la fundación, el Instituto de la Legión, era como el cruce del Mar Rojo. Allá los de acá nos decían que éramos de allá, los de allá nos decían que éramos de acá, que éramos unos flojos. Los lefebristas que éramos unos progresistas, y los progresistas que éramos lefebristas. Ni una cosa ni la otra, sino la fidelidad al Papa, a la Iglesia y al magisterio y al hoy concreto de la Iglesia, que no es tan fácil. Bien. Termino con un cántico que le canta el Padre Fundador en la Iglesia Piedra de Escándalo, en ese artículo del Padre. Parafrasea el Cantar de los Cantares. Compone así: yo le canto a la Iglesia con el Cantar de los Cantares. Oh Santa Iglesia de Dios, Iglesia nuestra, Iglesia mía, qué hermosa eres. Mejores que el vino son tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Eres lirio entre espinas, cerrado, jardín florido, fuente sellada,
pozo de aguas vivas, porque tu voz es dulce y tu semblante hermoso. Muéstranos tu rostro, danos a oír tu voz, llévanos en corramos, introdúcenos contigo, acciones del rey. De ti nos alegramos y regocijaremos. Pienso que tendrá un gran premio en el Padre, ya que seguramente había un lugar para como la religión de Cristo, que nadie habla de Cristo, tiene que haber, pero además por su fidelidad a la iglesia, la misma madre que acá estamos peregrinando, la misma madre que nos recibe, buscando y triunfando, la misma, así que Padre, por por este estilo, esta pasión, este ideal que resulta de nosotros, que de nosotros depende que esto siga con esta vital que de nosotros o se vaya diluyendo en la medida en que no hagamos caso al Padre, vamos en aurea medio. Entonces, decimos más al Padre y preguntan. ¿Cuánto influyó en su vocación? Bueno, mi primer encuentro con el Padre fue a través de la figura del Padre Daniel Almada. Con el Padre Daniel Almada estaba haciendo el discernimiento, que sí, que no, que sí, que no. Y entonces, el primer encuentro del Padre fue una frase que la tengo guardada. Le mando un plan de vida al Padre Daniel por correo, lo revise, yo había hecho mi último ejercicio sin 9, la vuelta de correo, el Padre dijo, Daniel, por supuesto, dije la visita de media mañana, al lado de mí, pero yo no soy religioso. Bueno, y el Padre pone, ¿por qué no vienes a piensa con piénsalo? Yo leí eso, rechazo. Fui a Dan y Padre, me quedé fascinado de semana. Bueno, antes del 87, a mí me llamó la atención porque los padres nos predicaban allá en Manreso. Venían los padres a predicar, yo tomaba algunas notas. Yo llegaba el padre fundador y no me alcanza. Él daba la plática. Esa que uno sentía una potencia que tuvo él. Ese fue mi primer encuentro. Y el encuentro más fuerte fue el domingo a la tarde. Regresaba, ya que iba un padre. Dice, no, ¿qué le vas a decir? Creo que sí, padre. No ven que la mía. Ese fue mi primer encuentro. Mañana tengo que ir al médico. Fue el martes. Ese martes hasta acá en el gracia. Una pregunta hasta el correo. Es Están por... Hola, hola. Hola, ¿lo escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Sí. No, más que pregunta, saludarlo, felicitarlo, la verdad que, bueno, muy emotiva la charla, tanto del padre David, padre Gustavo, y bueno, anécdotas así, vidas, ¿no? Y contadas del padre fundador, la verdad que llenan mucho de alegría y bueno, dan fortaleza y nos instan a seguir por el camino. Saludarlos nuevamente y darle abrazo fraterno. Dios Cristo estáis. Sí,
Muy bien, ¿alguien tiene una pregunta? Esa foto que vemos que sale el Santo Padre Juan Pablo II detrás de la reja con todo, como es, porque lo sabe, puede ser. En el aeropuerto, puede ser. Sí. Tengo una anécdota también. Es anécdota porque el padre, o sea, el claro, el Turquía no quería dejar pasar. El padre tenía una voz que era como el director del aeropuerto. Entonces, como el padre estaba como en la terraza, dice, padre Torres Pardo, presente. Padre, cuando se va por un segundo, el padre se abalanza, saludando al Papa. Escribía, en ese momento ahí escribió un artículo. Y quería estar solo delante. Tenía dos guardaespaldas que lo estaban agarrando. Y él le dijo esa mano y el Papa le dice, se parece una fundación, estaba la soledad. Quedó. Pero, claro, que la segunda estaba como estaba viejito. 2004. Padre, ¿podría contar? Hay una de las más, dice que lo para esto. Haré una segunda. Bueno, entonces era ir a la celda del padre, el padre me pasa esto, era una madre, pero consejos, o sea, no, difícil más fuerte, el abrazo del padre, siempre era, la palma del padre era como, valía como menos como un saco. Siempre súper, así como era al principio en la predicación, Dios era un fuerte, que aprecia, particular, el padre siempre con amigos, pretendiendo a nuestras necesidades, a nuestras necesidades, y además uno que iba con cierto respeto. Bueno, a mí que me acá el bote y el de acciones, cosas así, padre, pura diferencia. Con bueno, gracias Dios. Ya que yo hice esto porque tengo que poner, hablar del padre no puedo. Entonces sí, no, fue muy fuerte. Bueno, bueno. No, pero yo le decía, no, que parece muy, cualquier detalle. Ah, sí, como dice acá el padre Jorge, como estas ya de la aparición, eso, pero fue el error de ejercicio, de organización, organizaciones. Ese fue el primer encuentro del padre Jorge, el hombre que no tiene respeto a sus manos. Luego fue el formador, ya digo que no va a nadie, va a pasar una, y hay que no, ya no, o a fuego en lo mismo. Fuego, fuego.
Decía, van a ver cuando estén en una parroquia, vengan y le digan tal, y ustedes tienen que estar la boca. No me acordaba en España. ¿Cómo me sirvió? O sea, claro, la persona se queda callado porque se come, no pueden insultar. Y después, con los años, es la figura del padre. Padre Fernando, que siempre, por ejemplo, feo, o que fuertes, siempre terminaba Roma con. Están preocupados porque nosotros seamos fervorosos, pero no nos dejaba amargados ni siempre te decía cosas fuertes, llegaba alguna broma, entonces, o sea, la figura de la eternidad para mí no vibrar, o sea, el padre fundador me decía, yo vibro con ver la palabra rey, esa es la palabra rey y siempre, sí, tengo menos. No quiero. Ahí vamos a Veo como en el final de la única viviendo viendo esto, ¿no? Estamos con Padre decía, bueno, ya que hemos hecho el gasto de, solo era el gasto ya de dejar ir y ingresar, hagámoslo bien. Lo que hicimos el gasto, hagámoslo de todos. O sea, no hacer las cosas a medida, no dejar a nadie atrás, en lo pequeño, esto que lo pone para los originarios, no lo reglas, de ser realmente naturales, realmente son el evangelio en lo cotidiano, todo lo cotidiano, todo lo bueno. Luego saber tenerse paciencia, que es lo más difícil de todo. El fundador dice, yo sé, de 50 años lo mismo. Siempre se está hablando de eso, tener paciencia. Lo más difícil es qué comida le gustaba, se puede saber, porque padre, es que nosotros éramos los cocineros, y una época que tenía que comer sin sal, y todos los días le ponían todos los días. Padre jamás dijo ni qué rico, ni qué feo, ni qué. Que nos dimos cuenta. Y le concluí, bueno, ¿qué tal? Todos los días le ponían lo mismo. Fruto que éramos. Pero padre no mostró repugnancia jamás. Nunca dijo, "A mí esto no me gusta", ni nunca lo vi. El padre era muy duro. Esa burla era. Pero yo jamás lo vi como jamás lo vi así. Que, digo, la comida es como deporte de pequeño el fútbol. Pequeño que era su salida el domingo. Y de grande porque jugaba muy bien. O sea, yo lo conocí con 63 años, jugaba realmente, sabía mucho de fútbol, jugaba, terminó de jugar a los 68 años. De que le dijimos ya por prudencia.
jugaba, pero yo que jugaba, yo estoy lento para. Yo corría al lado del padre que me sacaba. Creo que sí. Pero y en el fútbol es lo mismo. Hay que correr toda la pelota. Hay que jugar atrás, todo eso. Tirar el equipo de él. Si el equipo contrario me decían. Sí, era una prueba de fuego. Yo aprendí ahí. Yo quiero compartir una pequeña anécdota. En la consulta era muy conciso, pero muy sabio, obviamente. En pocas palabras. Bueno, en el diccionario a veces también tenemos nuestras críticas. Recuerdo hace varios años ya consultarle. A ver, yo no sé si la legión es mi lugar, tal vez me encajo. Y me respondió, en la legión de Cristo no hay lugar para todo. Yo quiero preguntar, padre, ¿cuál es la mirada que tenía el padre sobre un legionario? ¿Qué le pasaba a él? Quería caer, creo que le alegraba lo mismo que venimos. Yo me acuerdo que era hermano, no entendía nada. El padre todavía los viernes le iba a dar clase a los hombres, los legionarios de Rosario. Padre a veces venía enojadísimo. Que no hicieron porque no cumplieron, porque no voy más. De tu padre José, de tu padre Jorge, la religión. ¿Eh? Sí, sí, no, no entendía que un legionario no cumpliera algo, no entendía. O sea, sí lo entendía, pero no le cabía en la cabeza. Si uno lee lo que escribió, sí, para respetar. No es como que si fuese una vocación de la misma entrega en la vocación. Mucho algo. Yo una vez lo vi, la veía como. O sea, al padre le alegraba la santidad. Cuando era un alma pura, un alma. El padre. Bueno, era como meterse con un niño. El padre era un niño, y además que había. Igual que con los animalitos. Los niñitos tenían como una atracción. Tenían las caries. El padre encontraba. Sí. El padre lo decía que cuando acariciemos al perrito, que pensemos en Dios. Él también decía, ¿qué es eso que Dios le puso para que sean estables y que fieles? O sea, como Dios estaba pensando. También dice hasta algo que en Roldán hay mucho mosquito. Cuando maten un mosquito no lo hagan con odio, lo hagan con bronca. Pero mátenlo. Pero no es que haya estado con animales ni cosas así, pero ciertamente que sentía una ternura y no sé yo si eran por ser raza ovejero o por qué, pero cuando salíamos todos juntos, el perro enseguida se daba al padre, se le iba. Y aquel era el padre de fulano, no sabía, era el jefe ahí, no sé. Pero el perro sentía que tenía, ahora está por lado de la granja. Pero en aquella época sí, porque habían entrado. Entonces, agradecemos una vez más a los padres que nos han recordado que padre fundador y también a los que se han conectado, a los que están y
ver es el video, así que un final y cerramos. El concilio está en el nombre del Señor, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ustedes.